Hola amigos de Fantasy Football Mex, los saluda Bruno Sánchez Marín, un servidor, acompañado de mi compañero y amigo Paco, y el placer de presentarles la primera entrevista de Fantasy Football Mex a un grande del mundo deportivo, el señor León Lecanda, periodista y reportero de ESPN México. León, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bruno. Paco, un abrazo grande a los dos y gracias por la invitación. Mucho éxito en su proyecto que están obviamente emprendiendo y que por supuesto espero que se consolide como ustedes esperan. Muchas gracias. Bien, Bruno, agradecido con León por la oportunidad que nos brinda de estar aquí con nosotros. Y pues vamos a empezar, ¿no? ¿Les parece? León, primero que nada, ¿qué te motivó a dedicar tu vida al deporte? O sea, como al periodismo deportivo y a enfocarte, porque sabemos que eres periodista sociólogo de carrera, pero has enfocado tu carrera profesional a los deportes. ¿Qué fue lo que te motivó? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y obviamente tiene que ver con la convergencia de dos grandes áreas de mi vida. Una, la pasión por los deportes desde niño, el hecho de que desde chico, los 5 o 6 años, pues todo el tiempo veía deportes en vivo y en la televisión. No importaba si era fútbol, béisbol, básquetbol, fútbol americano, hockey sobre hielo, Fórmula 1, golf, tenis, incluso si estaba en alguna casa de un amigo que en aquella época tuviera antena parabólica, que ya era mucho decir, pues podía ver un partido de rugby de algún país que ni siquiera sabía dónde estaba, ¿no? Les hablo a los 6, 7 años. Y posteriormente, en mi etapa formativa, en la fase académica de mi vida, yo creo que viene toda esa vocación que uno tiene, ¿no? El hecho de que siempre me gustó escribir, siempre tuve una muy buena base académica en casa con mis papás y ahí fue cuando creí que la carrera de comunicación se ajustaba mucho a mi personalidad y a mis características, mis habilidades y sobre todo lo que yo esperaba de la vida. Entonces, al hacer mi carrera en comunicación, el último año me especialicé en periodismo y cuando salí de la carrera tenía muy claro lo que había querido ser desde niño, comentarista deportivo de la televisión, así les contestaba a mis papás. Y entonces, bueno, pues obviamente la vida me llevó hacia este camino, ¿no? Primero en el diario Reforma por 4 años y ahora 8 años y medio en ESPN. Y muy feliz, muy agradecido con la vida de poder haber logrado esa convergencia, como les digo, de mi gran pasión, los deportes, con mi vocación, que es el periodismo. Hombre, sin duda alguna que le atinaste, porque verdaderamente que lo haces muy bien, eres muy buen periodista y pues muchas felicidades por tu carrera y por tu trayectoria. Muchas gracias, Bruno. León, como comunicólogo, pues ya nos comentaste las dos razones, los dos ámbitos que te hicieron llegar hacia el área del deporte, pero ¿hay alguien ahí, algún ídolo, alguien de la infancia, algún periodista que dijeras, por él también me estoy inclinando hacia la parte deportiva? Digo, en México tenemos grandes periodistas deportivas, en el caso que lo tienes ahí al lado a veces a José Ramón Fernández, a David, claro. Pero bueno, yo me acuerdo de Deporte B y me acuerdo de Televisa en sus competencias, claro. Y eran unos monstruos en ese entonces. ¿Hay alguien de esos personajes o del deporte en general que te ha inspirado además de lo que ya nos comentaste? Sí, absolutamente. Yo creo que todos cuando nos dedicamos a esto tenemos siempre ídolos, ¿no? Y personas a quienes admiramos. Yo te podría decir que me fascinaba y me encantaba y toda la vida les he tenido no solamente un enorme respeto y admiración, sino también un gran cariño a Toño de Valdés, Pepe Segarra y Enrique Burak. Yo creo que todos en mi generación crecimos con las transmisiones del béisbol y del fútbol americano por Televisa y era fantástico, ¿no? La preparación que tenían o después observarlos en Juegos Olímpicos, ¿no? El tamaño de comentaristas, gente muy preparada, personas muy humanas, porque son grandes tipos los tres, tengo la fortuna de conocerlos y bueno, creo que ellos formaron gran parte de mi inspiración desde chico, ¿no? Y por supuesto, no voy a omitir otros grandes nombres que también han sido referencias para mí. Les podría decir que quizá el periodista a quien más admiro es Alberto Lati. No quisiera yo dejar de lado a muchos otros, ¿no? Pero Alberto Lati para mí ha sido también un rol, un ejemplo a seguir, otro ser humano fantástico.
y un periodista muy humano, en donde la forma en la que cuenta las historias es distinta, ¿no? Tiene un sabor muy especial el trabajo que hace. Y por supuesto, en mi cadena, José Ramón Fernández, David Faitelson han sido y son y serán escuela, generación tras generación, referentes del periodismo. Yo también tendría que decir que en el canal estoy rodeado de magníficos profesionales como Heriberto Murrieta, Ciro Procuna, John Sutcliffe, Héctor Huerta, Jorge Eduardo Sánchez, que lo admiro muchísimo. Y del lado de las mujeres, a mí me gusta mucho el estilo de ESPN y las bases, ¿no? Los lineamientos en el canal, porque todas mis compañeras son muy, muy preparadas, son mujeres que se han hecho un lugar, un nombre y un espacio en ESPN, ya sea de carrera o que llegaron de otras compañías y en ESPN se consolidaron. Y la verdad es que tenemos grandes profesionales como Cari Correa, Carolina Padrón, por supuesto mi compañera Katia Castorena, que se fue a ESPN Los Ángeles, Cristina Alexander, que es muy buena periodista. Yo creo que ahí en esa parte nosotros tenemos realmente un equipo muy completo, ¿no? A mí me gusta mucho ver SportsCenter porque el toque que le da las chicas es otro toque, es un toque diferente. Me gusta mucho el enfoque que suelen darle y las oportunidades que le brindan a las mujeres, no solo en esa situación de ¿cómo se llama? Bueno, solamente a cuadro para hacer ciertas presentaciones, sino que ellas saben para lo que están preparadas y a lo que van a presentar en la televisión. Entonces, creo que ESPN ahí marca una pauta sobre las otras televisoras. Yo creo que por ahí es el camino que debemos de tomar en México para continuar con esa situación, de que las mujeres también saben deporte, también saben hacer muy bien las cosas, y me parece que ESPN marca una pauta en esa situación. Absolutamente. Y además vemos que en México las mujeres están tomando una relevancia muy importante en el periodismo deportivo, porque no solamente en nuestra cadena, ¿no? Hay ejemplos como Valeria Marín, que estuvo en Fox Sports y ahora está en TUDN. Yo me recuerdo mucho, ¿no? También el gran cariño y el aprendizaje que he tenido en coberturas internacionales con Adriana Monsalve, que trabajó muchos años en ESPN y ahora está en TUDN. Muchas mujeres que han marcado pauta, que han entendido que la televisión no es solo verse bien, que la televisión tiene que ver también con el prepararse, con ser muy consciente y ser muy responsable como comunicador, porque representas no solamente una gran marca y el prestigio que tiene por sí misma, sino también tienes que tener respeto por la audiencia, y el tener respeto no es otra cosa que prepararse y ser muy, muy riguroso con nuestro trabajo día con día. ¿Qué deporte te apasiona más? ¿Cuál es el deporte que más ves? Y si hubieras tenido la oportunidad de ser profesional en algún deporte, el que sea, o sea, ¿cuál hubieras elegido? El deporte que más me gusta de todos, sí, el que más me apasiona, yo podría decirlo de esa manera, es el béisbol. Desde niño, ese es un legado, una herencia de mi abuelo Eduardo, que en paz descanse, el papá y mamá. Desde niño, ¿no? Me inculcó el amor por el béisbol porque me enseñó a entenderlo. Es un deporte complejo. Si no lo entiendes, es difícil que te guste, ¿no? Claro. O ahora en la actualidad con las generaciones que no pueden estar ni 5 minutos prestando atención a algo, pues un partido de 3 horas es bastante complicado para ellos, ¿no? Pero el béisbol tiene un sabor muy especial en mi vida y creo que para cualquier persona que lo entiende se vuelve un deporte fantástico, ¿no? Si yo hubiera podido ser profesional, tengo que decirlo, nunca me planteé ser profesional, pero desde chico siempre jugué. Recuerdo mucho que de niño, pues, mi etapa inicial o el primer deporte que jugué fue el básquet. Yo era alto, ¿no? En aquel entonces, bueno, sigo siendo 1.85, pero ya no me daba la talla, o sea, ya para a los 16 o 17 años claro, ya tenía que cubrir, ¿no? En el CONADEIP. Y después, no voy a decirlo, yo creo que el deporte que más me ha gustado jugar, es el que más me ha divertido, ha sido el fútbol. O sea, he jugado fútbol rápido, fútbol 7, pero bueno, independientemente de eso, me divertí muchísimo jugando pues, casi 20 años de mi vida a fútbol, ¿no? Y en ese inter de mi etapa ya de fútbol, después del básquet, también jugué béisbol. Jugué en varias ligas, jugué en la Mexica, en la Olmeca, en la Maya, en la Petrolera, como en 6 ligas yo creo de aquí del DF. También me divertía muchísimo jugando deportes y realmente no me lo planteé nunca, ¿no? Ser profesional. Pero en resumen,
si hubiera podido ser profesional, yo creo que hubiera sido futbolista. León, ¿tienes alguna cábala para iniciar tu día, alguna frase de poder cuando inicias para trabajar o simplemente cuando te levantas que digas, antes de salir tengo que hacer esto y esto, o simplemente sales y haces tu trabajo? No tengo ninguna cábala, esa es la realidad. Creo firmemente también en algunas frases, ¿no? Pero una en particular es que el reportero es tan bueno o tan malo como su última nota. Eso lo aprendí en el medio y eso significa que si ayer tuviste la exclusiva y una muy buena nota y la sacaste del parque y abriste todos los shows con tu información y estabas de top 1 en el portal y te das cuenta de que tu trabajo tiene trascendencia, eso se queda en ese día. Al día siguiente, o sea, hoy, si eso fue ayer, tienes que estar pensando en la siguiente nota. Lo más sagrado que puede llegar a tener un periodista es la credibilidad. Entonces, basado en todo eso, cuando yo me despierto y digo soy tan bueno o tan malo como mi última nota, es ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde están mis nuevos objetivos? ¿Dónde están mis metas? ¿Cómo las planteo? Y por supuesto, cuando tengo una entrevista importante, la preparo, porque el entrevistador tiene que saber muchas veces hasta más de lo que el entrevistado sabe. El hecho de que el comunicador tiene que tener siempre en la cabeza que esto es un trabajo diario de exigencia y de preparación. Bueno, ¿cuál es el momento que a ti te marcó o que marcó tu gusto por la NFL? ¿Cuál es como que tu primer recuerdo, por así decirlo, de un partido de la NFL o de algún juego que hayas visto, algún jugador, alguna jugada? Primer acercamiento real que tuve con el fútbol americano vino de la familia paterna. Ahí no vino de mi abuelo Eduardo Rosales, sino de mi familia de los Lecanda. Y ellos eran muy aficionados. De repente en el Nintendo me compraron el juego del Tecmo Super Bowl, mis papás, que es un clásico. Y ahí en el Tecmo Super Bowl empecé a entender a través de los videojuegos el desarrollo de las jugadas, ¿no? Pues que era un acarreo, que era un pase, cómo era una ofensiva, una defensiva, los equipos especiales, cómo diseñabas las jugadas, cómo se corrían las trayectorias, que era un centro, un guardia, un corredor, un ala cerrada, un receptor abierto, pues, quarterback, y lo mismo las posiciones a la defensiva de los equipos especiales. Después, mis tíos eran muy aficionados a los Steelers de Pittsburgh y yo en los primeros partidos a mí me encantaban los Houston Oilers, que posteriormente desaparecieron. Hoy Titans, exactamente. Y los Houston Oilers en aquel entonces tenían a un gran quarterback que se llama Warren Moon. Y Warren Moon, que es parte del Salón de la Fama, o miembro del Salón de la Fama, pues, guiaba siempre a los Oilers, ¿no? A los playoffs y bueno, pues nunca daban el brinco, nunca dieron el gran paso. Les pasó en muchas ocasiones como a los Buffalo Bills, que llegaron a 4 Super Bowls consecutivos y los perdieron todos, increíble. Y bueno, pues yo creo que sí, no, una historia terrible la de los Bills. Pero a los Oilers pues también les iba muy mal en los playoffs siempre. Hacían grandes temporadas regulares y nunca daban el brinco, ¿no? Entonces, cuando desaparecieron los Oilers, yo creo que ahí empezó mucho mi fanatismo, ¿no? Mi gusto, porque hoy realmente soy fanático de los Steelers de Pittsburgh, ¿no? Y ahí tuvo que ver muchísimo mi familia. Entonces, un poco ese es como mi camino hacia la NFL. El primero a través del Tecmo Super Bowl, que si alguien tiene ahí una consola Nintendo retro, pues cómprelo, es un gran juego, muy divertido. Y posteriormente eso, ¿no? Los primeros partidos que veía yo de Houston y después cuando ya no eran los Oilers, mi gusto y mi cariño por la familia, por los acereros de Pittsburgh, que realmente pues han sido mi equipo prácticamente toda la vida. La cortina de acero te tocó entonces una gran época de los Steelers. Sí. La más... Bueno, la cortina de acero, la original, la de los años 70, pues no, ¿verdad? No, esa no. le tocó a mis tíos, a los hermanos de mi papá. Sí. Mi papá también muy aficionado. Pero me tocó más bien la de los 90. Me acuerdo de dos grandes linebackers, también Salón de la Fama, Greg Lloyd y Kevin Green. Y ellos dos, bueno, pues eran un terror para cualquier quarterback del equipo rival. Y en ese momento sí iban por la cabeza de quien sea. Literal. Sí, eran buenos tiempos y gloriosos tiempos donde no importaba
cuidar al quarterback, entonces era imposible que no hicieran de las suyas. León, ¿cuál consideras que es el jugador, tu jugador favorito de todos los tiempos? Que digas, además me marcó porque simplemente lo que hacía en el campo era de sobresalir, destacaba, era ese personaje que decías, wow, cuando veías la NFL, que digas, me quedé anodado cuando lo vi. Wow, esa es una gran pregunta también. Yo les diría que Barry Sanders. Casi no me tocó ver a Walter Payton, sí me tocó ver a Emmitt Smith. Digamos, he seguido la carrera del NFL, de los grandes corredores, ¿no? En la historia, ¿no? Después Terrell Davis, ¿no? Otro gran corredor. Pero yo les diría que Barry Sanders para mí ha sido el jugador más talentoso en el terreno de juego. Era poder puro, talento puro, habilidad y potencia física, ¿no? Me parece, para mí, el mejor corredor de todos los tiempos. Después, en cuanto a receptor, yo creo que Jerry Rice. O sea, el favorito, pues Barry Sanders, ¿no? Pero si vamos un poco por posiciones a la ofensiva, por supuesto Jerry Rice, también para mí el mejor receptor de toda la historia. Claro. Era espectacular ver esas combinaciones con Joe Montana primero y después con Steve Young. Yo creo que en cuanto a los quarterbacks, no voy a decir que es el mejor de todos los tiempos, porque no lo es ni cerca, pero mi favorito es Ben Roethlisberger, porque me parece un tipo súper resiliente, un tipo que es como esos generales que quieres siempre en la batalla, ¿no? Que le pueden tirar 15 flechazos y trae ya toda la cara ensangrentada y camina en una pierna y no puede ni mover los brazos, pero va a seguir de pie. 2 Super Bowls que ha guiado a mis gloriosos Steelers a la victoria, y me parece que este año veremos su última temporada en la NFL. Yo creo que eso va a ser lo que sucederá, pero hay un enorme cariño, ¿no? A lo que él ha hecho en el equipo ya pues por más de 15 temporadas. ¿Qué equipo odias o te cae mal, ¿no? Deportivamente hablando, o sea, ¿qué equipo es el que se te cruce y dices, no lo quiero ni ver? Mira, te voy a contestar. Desde chico, pues obviamente los Vaqueros de Dallas, ¿no? La gran rivalidad entre estas dos franquicias. Además, recuerdo con mucho dolor la derrota en el Super Bowl de 1995 entre los Steelers y los Cowboys. En aquel entonces realmente no teníamos un buen quarterback, Neil O'Donnell y por ahí Cordell Stewart. Un Super Bowl entre estos dos equipos y lo perdimos. Entonces, obviamente desde ahí pues había una gran rivalidad, ¿no? Y posteriormente yo les podría decir que lo que viví, ¿no? En años siguientes, cuando nació la franquicia de los Ravens de Baltimore, pues ha sido encontrar finalmente un rival digno en la división, porque siempre enfrentar a los Bengals de Cincinnati y a los Cleveland Browns, pues ha sido pan comido para Pittsburgh en general, ¿no? No es que les ganes los 2 partidos de cada año siempre. En general han sido... No es una división pareja, o sea, no han sido 2 equipos muy poco competitivos, o por lo menos no de forma sostenida, ¿no? Ni siquiera la gente que pensaba que los Browns iban a ser un gran equipo el año pasado, pues vean, o sea, otra vez fueron un desastre, ¿no? Por lo general la acostumbran. Y los Bengals han tenido buenas generaciones, pero de repente se desarman o sucede algo y pues ya no lo son, ¿no? Entonces, encontrar a los Ravens como tu gran rival divisional, un equipo que ya fue campeón del Super Bowl, que permanentemente está peleando playoffs y que llega a finales de conferencia, pues eso ha sido, yo creo que en los últimos años, más que Dallas, la gran rivalidad de Pittsburgh. La gran rivalidad, claro. Vamos a una pregunta arriesgada, comprometida. Para ti, ¿quién es el favorito para ganar el Super Bowl de este año? ¿Y quién crees que se va a llevar el MVP? Para mí, Kansas City otra vez. Yo creo que en la NFL es dificilísimo, pero dificilísimo consolidar un bicampeonato. Es una liga muy pareja, muy compleja. Yo les podría decir que no me sorprendería tener otro Super Bowl Baltimore versus San Francisco, quiero decir Kansas City versus San Francisco, pero que Baltimore puede claramente estar en la pelea. O Baltimore versus San Francisco.
Sí, por supuesto. O sea, San Francisco se quedó a nada, ¿no? Y tiene una defensiva fantástica también. Y al final de cuentas, con ciertos ajustes, podrían ser otra vez un equipo contendiente, pero mi favorito en los odds, y después del megacontrato además que le hicieron a este chico, Pat Mahomes, yo creo que los Kansas City Chiefs otra vez son los favoritos para ser campeones. Y por ahí veo peleando en la conferencia americana a Pittsburgh, a Baltimore. No veo, pero ni cerca ni a New England, ni tampoco a los Buccaneers de Tampa Bay. Y esto, bueno, porque fueron los más sonados por los cambios, ¿no? Con Tom Brady y con la llegada de Cam Newton. ¿Crees que repetiría Lamar Jackson? Sí, ¿Crees que yo creo con este yo creo que Mahomes. Yo creo que Mahomes, porque si estamos hablando de que los Chiefs sean campeones otra vez y que Lamar Jackson fue el MVP del año anterior y Mahomes del antepasado, yo creo que le toca de nuevo a Pat Mahomes. Bien, León, bueno, pasando un poco a temas de fantasy fútbol, más concretamente, ¿qué consejo le darías a las personas que se están metiendo a esta plataforma a jugar fantasy, que son novatos, por así decirlo, en el fantasy fútbol y quieren empezar a armar sus equipos? Yo les aconsejo que lean muchísimo los artículos de Yahoo. El fantasy de Yahoo es para mí el mejor, es el más divertido. No solamente la interfaz, sino toda la información relacionada desde el pre-draft, el cómo hacer tus picks, el cómo conformar a tu equipo, cómo después saber elegir de la agencia libre por esos jugadores que quedan sin equipo, ¿no? En las ligas de fantasy. Depende también, ¿no? Del número de jugadores y depende del formato, ¿no? De si es 1 contra 1 cada semana o de si es por puntos, etcétera. Pero indudablemente, mientras más puedan leer los aficionados, la gente que está empezando y la gente que ya también tiene un tiempo jugando en las ligas, ese sería como el primer gran consejo. El segundo, que traten de draftear en selecciones iniciales a corredores, ¿sí? Hay probablemente 6, 7 corredores elite en la liga hoy en día. Pues bueno, tratar de elegir por lo menos a uno de ellos, si no es que a uno elite y a uno de segundo nivel en las primeras 2 o 3 rondas. Por supuesto, el gran objeto del deseo va a ser Mahomes, ¿no? Pero no sé si fuera mi pick 1, si yo tuviera la primera selección global, no lo creo, porque sí te da muchísimos puntos, pero de repente puedes balancear tu equipo de otra manera, ¿no? Con un corredor elite o un wide receiver elite entre las primeras 3 selecciones y tener un quarterback que quizá no te va a dar los puntos de Mahomes o de Lamar Jackson, pero que pueda ser de buen rendimiento, ¿no? Semana a semana. Hay ligas en donde se permite, por ejemplo, tener 2 quarterbacks o 1, o sea, depende mucho también del formato que jueguen. Pero esos serían 2 consejos. Y el tercero, pues que todas las semanas le muevan a su equipo, ¿no? Porque de repente hay gente que entra a una liga y ahí lo deja. Y se aburre, sí. Y ahí deja en la banca y de repente eso cambia mucho el balance de una liga, el equilibrio. Se vuelve un poco injusto para los que sí juegan semana a semana, los que sí le mueven, los que sí están pendientes de quiénes están lesionados o de qué agentes libres están on fire o de los matchups y de qué defensiva vas a utilizar contra el rival que toca, etcétera. Porque a veces se vuelve muy fortuito, ¿no? Si alguien no le mueve y de repente puede desajustar el balance de ganados y perdidos y pues eso no está padre, ¿no? Entonces, claro, si le vas a entrar a una liga, si estás iniciando, juégale, pues comprométete, ¿no? Sí, claro. Y creo que la mejor manera en la que yo encontré a lo largo del tiempo de poder comprometerme era por lo menos entrándole con 200, 300, 500 pesos, ¿no? En las ligas con los amigos, porque ya cuando estás hablando de dinero, de que hay un premio, de que hay un objetivo, etcétera, te motiva. O de que te va a costar si no le mueves, bueno, te comprometes más, pero ni así, me llegó a tocar gente que aunque pagaba, pues ya se aburría a la semana y ya no le movía. ¿Cuál consideras que es la posición esencial para que tu equipo gane? O sea, que tú digas, esta es la posición con la que yo sé que tengo una victoria asegurada. Depende mucho siempre, ¿no? del formato que juegues, pero yo te diría que indudablemente la de corredor. O sea, si tus 2 corredores en las ligas
promedio, ¿no? Con las que juego. Si tus dos corredores te suman más de 40 puntos por semana, entonces estás bien. O sea, estás bien armado porque sabes que permanentemente te dan 20 o más puntos cada uno de ellos y eso te va a dar en promedio el 35% de los puntos totales de tu semana, ¿no? Porque normalmente pues haces entre 120, 140, repito, depende del formato, ¿no? Sí, claro. Depende de qué tipo de ligas juegues, pero en promedio las que yo he jugado, sí es importante pensar que la producción total de tus puntos, los corredores te sumen más del 30%. Creo yo que una posición difícil donde hay pocos jugadores es la de ala cerrada hoy en día. El tight end también podría ser invertir quizá en una quinta o sexta ronda por un buen ala cerrada, tratar de ir por uno de los probablemente 4 o 5 elites que hay en la liga. 3, sí. O sea, de repente esa es una buena posición porque quieras o no, de repente te puede dar 15, 18, 20 puntos también. A veces un ala cerrada si tiene 2 touchdowns y 70 yardas en el partido, ya te dio 25 puntos o más. Y claro, yo creo que también la posición de flex siempre será importante, ¿no? Qué tan balanceado esté tu equipo y qué tanto puedas llegar a tener profundidad en tu plantel para tener una buena posición de flex, ya sea con un tercer corredor o con un tercer receptor, con un segundo ala cerrada, etcétera. Y estar siempre pendiente de la agencia libre. Sí. O sea, otra vez, en promedio estamos hablando de que se juegan ligas de 8, 10, 12, 14 jugadores, ya son ligas grandes. Significa que si te das cuenta, hay más del 50% de los jugadores reales de la NFL en el basurero o en la agencia libre, ¿no? Sí. Entonces, si tú semana a semana estás pendiente, puedes mejorar a tu equipo. Si de repente tienes una lesión, pues bueno, sueltas a ese jugador, agarras uno de la agencia libre y de repente si a lo mejor pasaron las 6 semanas en la lista de Injured Reserve o IR, puedes recuperar a ese jugador en algún momento, pero también ese es otro consejo, no guardar mucho tiempo a los lesionados, salvo que sea uno de tus 3 jugadores franquicia, ¿no? Los 3 que normalmente tienen estrella, ¿no? Los 3 que están en la categoría elite o que de repente tienen la restricción de no poderlo soltar. Si es por lesión, de repente pues tienes que valorar cuántos spots tienes para tenerlo fuera del plantel, que no te ocupe un lugar. Y eso, bueno, siempre tendrá que ver con las reglas del administrador de la liga, pero siempre tienes que estar pendiente de qué hay disponible en la agencia libre, porque ahí de repente se pueden ganar muchos partidos que a lo mejor pensabas previamente que el matchup no tenías ni cómo ganarlo. Por ejemplo, imaginemos que tú estás en la situación ya del draft, ¿no? Lo que mencionas ahorita. Y te tocó por, ya sea porque así te lo pusieron o por aleatorio, el pick número 3 global, ¿no? De una liga en donde el formato es PPR, es decir, puntos por recepción. Uh-huh. Y bueno, la primera selección tomó a McCaffrey y la segunda, bueno, el segundo pick fue a Saquon Barkley. ¿Qué jugador tomarías tú? ¿A quién tomarías? No sé, un Alvin Kamara, un Michael Thomas, Davante Adams, el tractorcito, no sé. Yo creo que a Michael Thomas. Para mí, el receptor de los Saints de New Orleans. Si de repente ya no tienes la oportunidad de elegir. Mira, yo te podría decir que Alvin Kamara, pero el año pasado las lesiones y su rendimiento pues no estuvieron a la altura de lo que esperabas, no lo mismo que Barkley. No, pero Michael Thomas fue espectacular, ¿no? Fue una temporada irreal y probablemente ese sería mi tercer pick. Realmente tendría como que meterme a ver el pre-draft y estar como muy convencido del plan, ¿no? Que tengo que diseñar. Pero bueno, sí, de los que mencionaste, Michael Thomas. Sí, líder en recepciones esta temporada, o sea, rompió el récord del mayor receptor con recepciones y tuvo una temporada muy buena realmente. Drew Brees lo vio muchas veces, entonces sí es una opción muy viable porque bueno, top 5 seguro. Sí, no, yo creo que sería el top 1 de su posición por lo que le representa. Top 1 de su posición y top 5 de global de la liga. Sí, me parece que sí. Además es un tipo que no se lesiona, es un tipo que te asegura, o sea, y más en una liga PPR, es un tipo que lo buscan mínimo 7 veces por partido, o sea, pero como mínimo, entonces ahí ya tienes
7 puntos más las 70, 80 yardas por muy mal partido que haya hecho. Entonces, hombre, ya, o sea, tienes 15 puntos asegurados y seguramente anotará algo. Entonces, sí, es lo que yo decía. Si un jugador te da rendimiento promedio de 20 puntos para arriba, elegiste bien. Claro. Sí, claro. Una última dinámica. A ver, tienes entre Michael Thomas, Tyreek Hill y Davante Adams. A ver, ¿a quién pones de titular en tu equipo? ¿A quién lo mandas a la banca? ¿Y a quién definitivamente cortas? Bueno, estamos hablando de que podemos elegir 2 receptores, entonces yo pondría de titulares a Michael Thomas y a Tyreek Hill y cortaba a Davante Adams. A Davante Adams. Sí. No, Y sobre todo porque yo creo que Tyreek Hill otra vez, ¿no? Con Kansas City, sobre todo si está saludable y con Mahomes se va a volver loco, ¿no? Y además la velocidad que tiene es explosiva, es el jugador más rápido de la NFL, así que le das pase corto, un pase pantalla, 5, 6, 7 yardas puede ser el lanzamiento de Mahomes y después la carrera. 70 yardas. ¿Quién lo para, no? Sí. Ahí te va a sumar muchísimos puntos con el yardaje siempre. Sí, es lo que comentábamos nosotros. A lo mejor no es un jugador que te dé 15, 20 recepciones por partido, pero te puede dar 5 y una de esas 5 fue una de 50 yardas con touchdown incluido. Entonces, ya con eso lo tienes todo. Sí. Además, seguramente será un arma que Mahomes seguirá utilizando. No sabemos, con este megacontrato que le han dado a Mahomes, pues Kansas City se tendrá que apretar un poco el cinturón con sus otros jugadores a la hora de renovar, sobre todo a sus estrellas como Tyrann Mathieu, Tyreek Hill, el mismo Travis Kelce, e incluso, George Edwards-Helaire, que va a ser el corredor titular, que es su primer año, pero seguramente Mahomes intentará aprovechar al máximo a las armas que tiene ahorita, porque en unos años... Antes de que la agencia libre les pegue. Exacto, antes de que la agencia libre les pegue, porque en unos años, pues quién sabe a qué clase de receptores tendrá, ¿no? Pues sí, por el dinero garantizado a Mahomes le va a pegar siempre el tope salarial de Kansas. Claro, entonces seguramente que... Este será el último año en donde pueda tener como todas las armas para repetir el título del Super Bowl. Sí, exactamente. León, queremos agradecerte por brindarnos un espacio en tu hogar y por regalarnos nuestra primera entrevista con Fantasy Football Mex. De verdad que estamos muy, muy agradecidos contigo por el tiempo que nos dedicaste, y pues fue un placer platicar contigo en esta hora y media. Espero que haya sido de la misma forma, y pues muchas gracias por todos los aportes que nos has dado el día de hoy. Gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, les deseo todo el éxito y qué bueno que les gusta el fantasy, diviértanse mucho, sean competitivos, búsquense buenos rivales, ¿no? En las ligas que organizan y me invitan ahí si tienen alguna. Sí, claro que sí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por tus aportes, León. Con mucho gusto, les mando un abrazo grande. Gracias, Bruno, gracias, Paco.